estaba preparando la conferencia que creía que era para hablar sobre los nombres de los premios nacionales de investigación. Pero ayer por la tarde se me ocurrió llamar a Lucas y me dijo que era aportaciones españolas a la ciencia e innovación disruptivas. Así es que voy a intentar ser un poco innovador en la conferencia de hoy porque tenía pensada otra cosa, ¿no? Voy a empezar con la primera innovación que realiza España como Estado. Digamos que el Estado español se forma en el siglo XV, podemos decir que 1492 es precisamente cuando arranca, y justamente entonces, incluso antes de llegar a América, se realiza el primer descubrimiento importante, y lo realiza Colón. Esto lo dice von Humboldt, aunque von Humboldt no lo acaba de entender desde mi punto de vista, porque en realidad la declinación magnética ya la conocía todo el mundo, ya sabían los marineros que navegaban el Mar Norte, tenían una declinación diferente a los del Mediterráneo, pero lo que sí que ocurre, y esto está anotado en el diario de Colón, el 13 de septiembre dice: al comienzo de la noche las agujas nordesteaban y a la mañana noroesteaban y a la mañana nordesteaban algún tanto. Los marineros se asustan. ¿Y esto qué significa? Esto, bueno, las agujas obviamente es la brújula. Lo que ocurre es que entonces, el polo magnético, como sabéis, va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces estaba en la península de Taimir, en Siberia, y el meridiano pasaba por medio del Atlántico. Entonces, claro, cuando pasa justo por el meridiano, se da cuenta, la aguja está perfectamente alineada con la polar, pero un poco antes, el día anterior, está inclinada brevemente hacia el noreste y cuando atraviesa el meridiano está hacia el este. Esto sí que es un descubrimiento de Colón, que era más científico que administrador. Pero bueno, obviamente entonces ya, bueno, fijaros que el primer mapa de la costa de América lo realiza Juan de la Cosa en 1500. Esto es interesantísimo porque en la casa de contratación todos los marineros reciben instrucciones y tienen que rellenar un formulario donde van diciendo todos los sitios donde han estado, tienen que saber la posición con eclipses lunares, determinan la posición de ese punto de la Tierra y además recogen toda información de plantas, etcétera, ¿no? Esto es obviamente algo que es completamente disruptivo. Adam Smith, por ejemplo, dice que los dos acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad son el descubrimiento de América y también el paso de la Buena Esperanza en el sur de África que hacen los portugueses, ¿no? Eso es obviamente disrupción de verdad y lo que es más importante es que tenemos una percepción muy buena del Renacimiento que probablemente sea exagerada. Cuando empiezan a llegar los griegos y traen los textos originales que habían sido traducidos ya aquí en Toledo mucho antes, en la Escuela de Traductores de Toledo, pero cuando sean los griegos, ellos piensan que esas son las traducciones buenas y entonces se mitifica demasiado la Grecia antigua. Lo que consiguen los descubridores españoles es cambiar completamente el mito. Por ejemplo, Enciso dice, la madre de todo está en la experimentación. En la experimentación, porque están viendo tierras que no están descritas por los antiguos. Por ejemplo, cuando pasan por los portugueses pasan por África, llegaban al Cabo Bojador, todos tenían la idea de Aristóteles y Sacrobosco, que ahí en la zona tórrida era completamente inhabitable, no se podría vivir porque la temperatura era tan alta. Llegan al Cabo Bojador, ven los acantilados, ven el agua que se está moviendo y dice, estas burbujas, aquí está ardiendo el agua, no podemos entrar, tenemos que volver para arriba, pero pasan. Y todos estos descubrimientos que eran contrarios a los griegos,
pero era digamos, el fervor por la Grecia clásica que no se discutía. Es como hoy en día un móvil, que dices que cojo el móvil, me dice que está lloviendo, pero hay sol. No, pero lo importante es el móvil. No, lo importante es la realidad. Pues todo este concepto de medir, de cuantificar el mundo, es lo que hacen entonces. Dice, bueno, ¿y cuáles son las aportaciones españolas a las ecuaciones de la humanidad? Bueno, esto lo ha dicho Carlos Madrid, Casado. Dice, bueno, un mapa, al final, ¿qué es una fórmula? Una fórmula es un resumen de un montón de datos de la naturaleza. Eso es una fórmula, una ecuación. ¿Qué es el mapa si no es un resumen de una ecuación? Entonces, toda esta información que recopilan y que ordenan todo en la Casa de Concertación, que es una institución que luego copian completamente los ingleses cuando hacen el Royal Society y todo en Greenwich. Todo esto es una copia que se hace de las instituciones españolas del Consejo de Indias y de la Casa de Contratación. Aquí podemos ver un mapa que está en el Vaticano ya, de todo el mundo, 1529, de Diego Rivera. Todo esto era secreto, claro, porque había que evitar que las otras naciones supieran dónde estaban todas las posesiones españolas, ¿no? Y tuvieran que trabajárselo ellos también, ¿no? Los ingleses se dieron cuenta, obviamente, de la potencia de todo esto y por eso imitaron estas instituciones. Voy a poner algunos ejemplos de otras aportaciones disruptivas del momento, ¿no? Andrés de Urdaneta estaba en un convento en México, era agustino, y lo saca Felipe II y le dice, tú tienes que encontrar cómo volver desde Manila a América, porque no sabían volver. Y bueno, pues este hombre, tengo aquí escrito un libro que ha salido hace poco, de uno de mis historiadores preferidos, que es Felipe Fernández Armesto, que se llama Un imperio de ingenieros. Son todas las obras que se hacen en América, en las Filipinas, etcétera, para mantener todas las infraestructuras del imperio español del momento, ¿no? Pues aquí pone el relato de cómo se queja Andrés de Urdaneta, que lo saca del convento y dice, ya soy mayor, me siento viejo, pero da igual, es un marino experto y consigue hacer volver el tornaviaje desde allí. Martín de Rada, otro agustino, intenta además justificar con métodos de Copérnico, utilizando la astronomía copernicana, determinar exactamente dónde están las Filipinas para demostrar que pertenece efectivamente al Imperio Español. Pero es que, desde mi punto de vista, la primera ecuación de toda la historia correcta la realiza Domingo de Soto en Salamanca. Este es el sitio más interesante desde mi punto de vista para visitar en Salamanca. Es verdad que la primera ecuación de la historia se hace en el siglo XIV, creo que es Thomas Bravardine, en la Universidad de Oxford. Ahí están los Oxford Calculators. Lo que pasa es que la ecuación es falsa porque todavía tiene una parte de Aristóteles, pero la primera ecuación correcta, donde parametriza la caída de los graves correctamente en función del tiempo, Galileo estuvo mucho tiempo intentando parametrizar la caída de los graves en función del espacio, hasta que leyó a Domingo de Soto en el Colegio Romano. Entonces lo realiza correctamente, pero lo que pasa que, claro, casi un siglo después. Bueno, aquí se da cuenta, entre otras cosas, que todas las pesos deben caer simultáneamente, independientemente del peso. Hay un libro de un americano que se llama William Balance dedicado a esto, ¿no? Aquí veis, en Internet se puede leer este libro perfectamente, ¿no? Son todo críticas a los libros de Aristóteles. Hay que romper con la Grecia antigua y cambiar. He hablado varias veces en casa de este profesor que ya está jubilado, es físico de la Universidad de Valencia, pero que se ha dedicado toda la vida a la historia de la ciencia y, por ejemplo, aquí podemos ver
los comentarios al segundo libro de la Historia Natural de Plinio, de Jerónimo Muñoz. Jerónimo Muñoz, valenciano, hay que acordarse, es una figura importantísima. ¿Quién está financiando en ese momento la Universidad de Valencia? La burguesía. Volveremos a este tema. La burguesía valenciana está financiando la Universidad de Valencia. Y Jerónimo Muñoz dice que no le pagan bastante y se va a Salamanca, donde todos estudian a Copérnico, y allí encuentra perfectamente la supernova de 1572, que es la supernova de Tycho Brahe, pero esto lo describe él perfectamente incluso antes que Tycho. Pero bueno, aquí otro de los déficits, una otra constante de la España, es no decir lo que hacemos, ¿no? Esto es una cosa bastante común. Otra cosa muy común. Hace unos días un amigo de Goldman Sachs de Londres me dice, hace unos años, dice, no va a haber inflación. Digo, hombre, si sigues imprimiendo dinero, va a haber inflación. Esto lo describe perfectamente Juan de Mariana en su tratado de discurso sobre la moneda de Abellón. El duque de Lerma estaba imprimiendo para la moneda, todo lo que quería, para sus propios intereses. Y le dice, va a haber inflación, y luego describe perfectamente el fenómeno de inflación. ¿Cómo no va a haber inflación? Por supuesto. La corriente de Humboldt, que la descubre José de Acosta que en el Perú, 250 años antes que el propio Humboldt. José de Acosta, que cuando ve al cielo, otra vez ve que las estrellas son completamente diferentes a lo que describían los griegos. Esto es otra vez todo. América supuso romper con la Grecia clásica y dar la capacidad de innovar. Otra contribución española importantísima, sobre todo de los matemáticos y astrónomos de Salamanca, es a la reforma del calendario. Todo el mundo lo atribuye al jesuita alemán Clavius, pero la realidad es que sin el apoyo de los matemáticos de Salamanca, que como digo, estudiaban la astronomía copernicana, y la reforma del calendario se hizo siguiendo la astronomía copernicana, pues no hubiera sido. Tengo que decir, por ejemplo, que en Gran Bretaña el nuevo calendario se adopta en 1752, cuando se hace, o sea, digamos, casi 2 siglos después. En la Unión Soviética se adopta en 1918 la famosa Revolución de Octubre, que fue en agosto, pero ellos pensaban que era en octubre. La máquina de vapor, esto es una cosa increíble. Esto está perfectamente documentado. Jerónimo de Allanz, para sacar el agua en las minas de plata de América, hace esta patente, una patente, en 1602. ¿Cómo es posible? Patentes. Pues esto es algo que me gustaría que la gente investigara, pero yo creo que esta idea de Colón, que le dice, yo me arriesgo, me voy a América, y le dice a los reyes católicos, muy bien, pero en compensación, por este riesgo que voy a tener para encontrar todas estas islas, me vais a dar todas estas cosas. Esto es al final el concepto de patente. Patente, que aquí hace una demostración Jerónimo de Allanz a Carlos III. No es Carlos III. Entonces, él hace una demostración en Valladolid de estas minas para extraer agua con una máquina de vapor. Por desgracia, tardan 4 años en conceder la patente, y eso que hace la demostración delante del rey con esta y otras patentes. Por ejemplo, aprovechando que el Pisuerga pasa por el Valladolid, se mete en buzo ahí dentro y también de una patente de buzo. ¿Por qué? Pues para encontrar los barcos que van naufragando, etcétera, y recuperar las cosas valiosas. Estoy casi convencido que hay una patente, de hecho, de finales del siglo XV en Inglaterra, pero ya no hay nada, y una patente que en realidad es de los vidrios venecianos, que es para poder importar y tener solo la exclusividad de lo que importa de los vidrios venecianos. Pero el concepto de patente, de hacer patente, de desvelar
pues esto probablemente, a cambio de unas ganancias, probablemente es también de entonces. Luego hablaré, claro, el siglo XVII España se dedica a eso, a las infraestructuras, yo diría a la leyenda verde. Al principio de la... Bueno, hay muchas cosas muy interesantes. Hay unos franciscanos que van a Michoacán y caen enfermos. Entonces hablan con los indios y les dan unas raíces de una planta y se ponen bien. Viene uno de ellos a Sevilla y habla con un médico que se llama Monardes y entonces le dice, no, aplícame este remedio. Y le dice, no, te voy a aplicar el que yo tengo. No se cura y al final el otro dice, por favor, aplícame lo que he traído de América. Y se cura. Entonces, luego acaba siendo el famoso Monardes, que escribe la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales. Si os acordáis, al principio de la pandemia se hablaba mucho de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es el compuesto ya artificial de la quinina que descubrieron, bueno, no descubrieron, pero lo sabían los indios allí, ¿no? Pero los jesuitas fueron los que trajeron esa información y la difundieron por Europa. Aquí podéis ver el libro Obra póstuma de Celestino Mutis. Podéis ver este cuadro del Museo del Prado de Adrien Balestalvent, Las ciencias y las artes, donde refleja perfectamente pues, las cajas de maravillas, todas las cosas que se traían de América. Y esto es una cosa que se trae mucho en estas conferencias, que es el famoso libro de Francis Bacon, donde dice, ahora arranca la ciencia experimental, lo importante es experimentar. Muy bien, el Novum Organum Essentialum, ¿no? Bueno, pues aquí veis, está perfectamente copiado del tratado de Andrés García de Céspedes sobre los regimientos de navegación. Aquí podéis ver las dos columnas de Hércules y el barco español zarpando más allá. Bueno, pues con este afán de descubrir, porque esta idea del descubrimiento físico de nuevos territorios es la que inspira a los científicos igualmente para ir descubriendo nuevas cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos ver algunos ejemplos. ¿Cuántos elementos químicos hay? Bueno, no sé, depende de los artificiales que pongamos, ¿no? Pero, bueno, pues Ulloa, justamente en la expedición, junto con los franceses y con Jorge Juan y Ulloa se quedaron en el Perú, y los franceses fueron a Norteamérica para ver si la Tierra era en forma de pepino, como decía Descartes con su teoría de los vórtices, o si era más bien achatada, como decía Newton. Y los propios franceses reconocen que Newton tenía razón, pero el que hace la medida en parte es Ulloa. Pero estando allí, en Nueva Granada, en Colombia, ve por primera vez el platino. No, la verdad es que no se dedica a estudiar excesivamente sus propiedades, pero bueno, se puede decir que es el descubridor del platino. Lo que está claro, sin duda alguna, y aquí que me gusta mucho viajar a mí, siempre voy tomando fotos, pues el aislamiento de un elemento químico que hace un español son los hermanos Eluyar en 1783, cuando descubren el tungsteno. Nosotros, para las máquinas que utilizamos el tungsteno todos los días, primero lo traen de una piedra que se trae uno de los hermanos de Suecia, que había estado trabajando con Chile. La otra es de la wolframita, por eso también se llama wolframio. Pero al final es el mismo elemento, que es el tungsteno. Esto se realiza en el Real Seminario de Vergara, que está muy cerca de donde se dieron el abrazo muy cerca, estará a 100 metros. Bien. Pero también hay un Real Seminario de la Minería en México, donde Andrés Manuel del Río, que había estudiado en la Complutense de Madrid,
descubre el vanadio. Se lo da a von Humboldt, que a su vez lo lleva para que lo analice alguien en Europa, y dice, no, esto no es un elemento nuevo. Pues ahí se equivoca von Humboldt, porque sí que era un elemento nuevo. Y bueno, primero le llama pancromio porque tenía muchos colores, pero luego al calentarlo se convierte rojo, le llama eritronio, pero al final se llama vanadio porque 20 años más tarde un sueco lo redescubrió y le puso este nombre, ¿no? Pero obviamente, pues en ese momento, pues todos los españoles estaban utilizando toda la tecnología que pudieran, inventando, innovando para extraer, por ejemplo, la amalgama de plata. Creo que fue José de Acosta el que escribió este libro, que lo tenía en la cabecera Newton. Todas las noches lo leía, porque Newton por la noche hacía actividades de alquimista y leía este libro porque tenían esta tecnología. Por cierto, también, pues cuando va Thomas Harriot a Nueva Inglaterra, ya no se lleva el libro de Dioscórides, de los griegos antiguos, sino que se lleva el libro de Monardes, de Nicolás Monardes, sobre todas las plantas que hay en América. Bueno, otras cosas innovadoras desde mi punto de vista es la primera expedición sanitaria internacional de la historia, alabada también por von Humboldt, que tarda 3 años y van vacunando a ciudadanos de prácticamente todo el Imperio Español. Bueno, la ternardita, esto es un mineral que fue encontrado por José Luis Casaseca, pero como el hombre era muy humilde, pues le puso el nombre a la piedra de su mentor, que se llama Thenard, un francés, y ahí se ha quedado el nombre. También otro libro que de cabecera de Darwin era el de Félix de Azara. ¿Por qué? Porque tenía una descripción de toda la fauna y la botánica de América. Ya pues en el siglo XIX, Jaume Ferran inventa una vacuna contra el cólera, y cuando surge una epidemia en Valencia en el año 1885 viene aquí. Hay que decir que Ramón y Cajal está en contra de esta vacuna, pero tiene el apoyo de otra gente, por ejemplo, de Paul Ehrlich, el famoso inventor de la bala mágica, el Salvarsan, pues recibe el apoyo de Ehrlich. Otra cosa para mí fundamental, todos los que habéis dado a luz, sabéis que la anestesia epidural es fundamental. Esto es un invento de Fidel Pallés. Bien, bueno, aquí voy a recoger algo de los nombres de los premios nacionales de investigación, pero voy a hablar de los menos conocidos. No voy a hablar de Juan de la Cierva, que es bastante conocido, tampoco voy a hablar de Ramón y Cajal, ni Severo Ochoa, etcétera. Voy a hablar de los menos conocidos. Y uno es Julio Rey Pastor, que la mejor semblanza que he visto la ha escrito Manuel López Pellicer, que era catedrático de esta universidad. Es interesante que el director de la tesis es el bisabuelo de Ana Torroja, de la de Mecano, que luego es el que, su hijo, en memoria se forma el Instituto del CSIC, dedicado a la construcción, que es el que está revisando el edificio nuevo que nos tienen que hacer ahora a nosotros, y a ver si lo sacan ya de ahí, pero bueno. Bien, él va a trabajar a Gotinga, sitio estupendo donde estaba tiempo A Gauss, Riemann, etcétera. Él se va a estudiar con Felix Klein y a partir de ahí hace una obra monumental sobre fundamentos de geometría proyectiva, que mereció el gran premio del Duque de Alba. El Duque de Alba, no sé si lo sabéis, pero el Duque de Alba fundó la Facultad de Matemáticas en la Universidad de Lovaina. Ya sé que la percepción no es muy buena, especialmente en Bélgica, pero bueno, hizo alguna cosa
Bueno, hizo muchas cosas interesantes, hay que decir, también hay que decir que empieza, como hay que empezar siempre, de lo poco. Empieza con la creación en 1915 del Laboratorio Seminario Matemático. ¿Por qué le llama laboratorio? Porque quiere dedicarse no solamente a la matemática teórica, sino a las matemáticas aplicadas. Y tiene un pequeño local en la calle de Santa Teresa de Madrid. Ahí empieza, ¿no? Digo, porque aquí está mi mujer y cuando éramos novios yo iba a verla a esa misma calle, a un pequeño local. Estas son muchas de sus contribuciones. Mi hermano, cuando estaba haciendo yo el bachillerato, que ya falleció, era más mayor que yo, me regaló este libro de Rey Pastor. O sea, que yo desde pequeño ya... bueno, son 3 tochos que son interesantes, pero en fin. Y además ya empieza a escribir, por ejemplo, tiene un libro sobre matemáticos españoles del siglo XVI y hace el descubrimiento de Álvaro Tomás, que él entiende que es un precursor del cálculo infinitesimal, etc. Entonces empieza a escribir sobre temas históricos, dice que son muy adecuados para investigadores de edad avanzada. Eso implica ya pues, un poquito para dónde vamos derivando. Pero dice una frase muy interesante en 1928, dice, vivimos de esperanzas cuando aún no tenemos recuerdos y de recuerdos cuando ya no tenemos esperanzas. Esto se refiere a todos los que inician esta labor importante de innovación, etcétera, que es siempre complicada. Ahora voy a poner un ejemplo. Ahora sabéis que hay premios nacionales de investigación para los jóvenes, que todos llevan nombre de mujer, y uno de ellos es Margarita Salas, creo que es el de biología. Margarita Salas siempre se habla como la persona que ha aportado más royalties al CSIC, por haber descubierto la polimerasa. La polimerasa, que es esencial para las PCR, lo hemos visto en las pandemias, pues ha sacado 5 millones el CSIC. Bueno, eso es peanuts, ¿no? Como dirían los peanuts para un invento que se hace aquí. Esto es bastante habitual hoy en día. Los científicos españoles son buenos, pero el beneficio se lo está llevando otras naciones o otras multinacionales de otros países, ¿no? Aquí, bueno, hay que decir, el premio Nobel se lo lleva Karl Mallis. Yo estuve, él explicó delante de mí la idea que había tenido en estas carreteras costeras de California, que lo que se ocurre es simplemente utilizar la polimerasa, pero con un termociclador. Es decir, voy a romper primero las cadenas, los puentes de hidrógeno del ADN, elevando la temperatura, y luego meto las bases, añado la polimerasa y ya tengo 2 cadenas nuevas idénticas. Lo replico muchas veces, claro, cuando se decía, es que esto ha ocurrido en el ciclo no sé cuántos, pues estos son los ciclos de los que estamos hablando. Hemos encontrado que tienes una carga viral del ciclo, pues lo que sea. Y esta mujer, que a mí habría que hacerle un monumento, creo que es Premio Nacional para los Jóvenes de Medicina, Gabriela Morreale. Espectacular. Porque esto te lo digo yo, que es muy difícil aquí y en Inglaterra, aquí y en cualquier sitio del mundo, convencer a todo el mundo, a todas las autoridades sanitarias de que hay que hacer algo, es una tarea hercúlea. Ella se da cuenta de que hay un déficit de bocio en las urdes en España y empieza a intentar que toda la población española tenga algo de yodo. Y esto lo hace introduciendo la sal yodada. Y además hace que por normativa sea así. Lo hace su marido, que es médico, pues hacen estudios epidemiológicos y después convence a la sociedad española de que se realice así. Es la fundadora de la ETA, de la European Thyroid Association, que presidió en 1977. Gracias a ella se ha evitado miles de casos de retraso mental en niños, ¿no? Esto habría que hacerle un monumento a esta mujer, porque convencer es muy difícil. Bueno,
aquí ya volvemos otra vez a los locales y esto viene por el premio que ha introducido el CEDETI. Es un premio que ha introducido el CEDETI, se llama, bueno, más que premio, no, perdón, es una ayuda que se llama las ayudas Cervera. Bueno, esto es un valenciano de Segorbe, veis que se llama Baviera. Me dijeron mis padres que yo tenía alguna relación, bueno, que tenía algo relación con esto, ¿no? La verdad es que no sé cuál es, pero sí, se llama Baviera de segundo apellido y, bueno, según parece en un estudio bastante bien documentado que le llevó muchos años a un profesor de la Universidad de Navarra, que se llama Ángel Faust, sobre la radio en España, dice que la primera transmisión por radio ocurre en 1902 entre Javea e Ibiza. Yo la verdad es que no sé si es cierto. Cuidado que se refiere a transmisión oral, no telegráfica, porque la transmisión telegráfica ya la había realizado Marconi. Él se fue en este caso a trabajar con Marconi unos meses. Aquí vino el espionaje en dirección contraria. Y luego la Generalitat Valenciana sacó hace tiempo unas becas que se llaman Jerónimo Forteza. Forteza fue un valenciano, yo conocí a su hijo, estuve en el entierro de su hijo, que se dedicaba a la COVID, por eso no había casi nadie en el entierro de su hijo. Y él fue el primer español que compró un microscopio electrónico. Lo compró vendiendo un campo de naranjas. Y se instaló en la calle Jorge Juan de Valencia, una calle bastante céntrica, ya hizo, y empezó a tener becarios y todo eso. Luego parece ser, esto le dio aviso a todos los directores y los que inician cosas, que luego se murió de un infarto, parece ser provocado por los disgustos de sus propios estudiantes, que le pedían muchas cosas y no sé qué. Eso hay que estar curado en salud antes de eso. Hay que saber que uno pasa y ya está. No hay que emocionarse demasiado, esto es así. Bueno, y ahora ya vengo a mi campo, otra persona que es bastante desconocida de los Premios Nacionales de Investigación, que es Blas Cabrera. Blas Cabrera, aquí podéis ver una conferencia que hubo en el CSIC sobre Blas Cabrera, que nació en Lanzarote y que intentó fundar el Instituto de Física y Química, que ahora se llama Rocasolano del CSIC, con una ayuda de la Fundación Rockefeller, pero nunca llegó a ver el edificio inaugurado. No sé si esto se dice algo también. Pues él estuvo a partir de 1930, en realidad estuvo ya a partir de 1927, aunque no aparece en la foto, pero sí en las actas, en las conferencias Solvay. Einstein lo quería mucho, lo trajo a España y tocaba el violín Einstein, su mujer tocaba el piano en su casa. Esta es una persona que hizo descubrimientos importantes. Empezó a utilizar, a medir el paramagnetismo de las tierras raras. Aquí veis su artículo, que Van Vleck, premio Nobel creo que es de 1977, dice que hizo los experimentos correctos en el momento que se necesitaba, ¿no? Y estos datos fueron fundamentales para ello. Aquí podéis ver el instituto que ahora es Rocasoleno, que promovió él, pero como digo, él nunca lo pudo ver inaugurado, ¿no? Dice, los pueblos que se limitan a ser menos beneficiarios de la ciencia que elaboran otros sin contribuir a su gestación, se hallan expuestos a depender enteramente de ellos. Tiene toda la razón del mundo, pero, por desgracia, no es suficiente. Además, hay que innovar y hay que... pero, desde luego, esto es importante. Él murió de Parkinson. Bueno, la verdad es que si veis el vídeo que he comentado antes, pues yo me puse a llorar porque la verdad es que el mérito de este hombre es importante y fue completamente rechazado por los dos bandos. En primer lugar, pues fue a París y entonces la República le quitó su salario, no quiso volver y luego cuando quiso volver con Franco tampoco pudo. O sea que el pobre se tuvo que ir a México y bueno, pues esta es... Bueno, ahora ya he traído a Blas Cabrera porque ahora vengo a hablar de mi libro
Y, bueno, las tierras raras, me dice el director de CETI que está aquí, hay que tener cuidado, porque las tierras raras son, hoy en día, vienen de China. Nosotros tenemos que comprar los cristales, los imanes permanentes. Estamos desarrollando una resonancia magnética portátil. Y bueno, esto es de la semana pasada. Dice, resonancia magnética para todos. Dice, porta all of it. Hombre, pues esto es lo que estamos haciendo nosotros. Bien, pero el problema es que todos esos imanes tienen tierras raras. Bueno, esta es ¿no? El aparato portátil, que hemos sacado imágenes de esto, pero me dice, bueno, este era mi jefe del MIT, el premio Nobel Friedman, me presenta a Idelman, experto en cerebro, y Idelman me dice, oye, tienes que hacer aparatos para el cerebro, para ver el cerebro. Esto me lo dice en 2010, porque aquí veo que mi mujer está embarazada de mi primer hijo. Me dice me lo dice en 2010, y desde entonces que estamos intentando, pues, entre otras cosas, hacer una resonancia magnética portátil intraquirúrgica para el cerebro, para ayudar a la neurocirugía. Pero bueno, también estamos haciendo otras cosas de neuroestimulación magnética con ultrasonidos y también de imagen molecular. Pero lo que es interesante, de hace muy poco, esto es yo creo que es del 12 de enero de este año, encuentran en Suecia este super yacimiento, esto es la Torre Eiffel, de tierras raras. Irónicamente, estoy convencido que en las montañas subterráneas de las Islas Canarias, de donde era Bras Cabrera, tiene que haber unos yacimientos de tierras raras impresionantes. Las tierras raras son fundamentales, pues, por ejemplo, para toda la industria del vehículo eléctrico, van a ser fundamentales. También la nueva industria de la fotovoltaica, que va a estar hecha con perovskitas, etcétera. Y bueno, si vemos, por ejemplo, el tokamak de ITER de fusión, pues es enorme, ¿no? Aquí hay una persona, aquí podéis ver una D. Esto está hecho con superconductores, pero no con las nuevas tecnologías HTS, o sea, de alta temperatura. ¿Qué es lo que ha ocurrido el verano pasado? Que en el MIT desarrollan una D con REPCO. REPCO son Rare Earth Barium Cuprates, o sea, otra vez tierras raras. Dices, claro, esto permite bajar el tamaño del tokamak de forma impresionante, ¿no? Aquí podéis ver el tamaño que tendría aquí, esto sería ITER, o por aquí, y esta es el Spark, que es lo que está haciendo ahora mismo el MIT. Estoy hablando con Dennis White bastante tiempo sobre el tema, pero dices, bueno, a lo mejor no llegamos nunca a la fusión nuclear. Me da igual, porque todas estas tecnologías de imanes, por ejemplo, los imanes permanentes que estamos trabajando nosotros, o los imanes HTS de alta temperatura, tienen un montón de utilidades en otros muchos campos, ¿no? Por ejemplo, Bruker está investigando, bueno, está ya produciendo para el maglev, ¿no? También para resonancias magnéticas de muy alto campo, etcétera, y más aplicaciones, ¿no? Ya visteis en diciembre este anuncio del laboratorio Lawrence Livermore National Laboratory, que yo estuve en la rueda de prensa, me la tragué entera, del anuncio este de fusión, ¿no? Bueno, luego habla la directora del laboratorio y dice, bueno, en realidad todavía estamos a 4 décadas o 5, ¿no? ¿Por qué? Pues porque bueno, todo tiene truco, ¿no? Recoges más energía de la que pones con los láseres, pero no estás contando la energía de los láseres. Si cuentas, o sea, que te cuesta activar los láseres. Si pones la energía de los láseres,
Entonces estás hablando de no de un Q de 1,5, que es lo que dijeron, es decir, 1,5 quiere decir que produce un 50% veces más de la energía que pones, sino que estás hablando de un Q de 1%, algo así. Pero es verdad que esta tecnología láser todavía es bastante antigua. Pero trabajar en toda la tecnología láser que lleva consigo sí que tiene unas aplicaciones fundamentales. Todos los cristales, aquí, por desgracia, si hay alguien, he visto que uno de los premios nacionales joven era de crecimiento de cristales. Sé que en Ernesto Dieguez de la Autónoma de Madrid estaba creciendo cristales, pero las aplicaciones son enormes, no solo para mi campo mío de imagen médica, de los rayos X, etcétera, sino para los láseres, ¿no? Láseres que tienen un montón de aplicaciones médicas, industriales, y bueno, esto de la fusión, ¿no? Pero esto está por ver todavía. Y voy a hablar un poquito de donde creo que va la tecnología médica. Igual ya me he pasado demasiado, ¿no? Sí, voy a ir cortando. Bueno, esto es una persona que yo conocía del ZAR. De hecho, él empezó a poner ciclotrones para PET, hasta que se le ocurrió un día decir, bueno, voy a utilizar los ciclotrones para terapia. Entonces unió el anti-PSMA al lutecio 177, creó esta empresa que la ha vendido hace 3 años a Novartis por casi 4.000 millones de euros. Y bueno, pues no sé. Bien. Hay que saber dónde está el mercado. A mí me interesa mucho, bueno, yo estoy intentando convencer, creo convencido a Avelino de que se dedique a desarrollar estas tecnologías de perovskitas, Avelino Corma, que son muy útiles en todo esto que hemos dicho anteriormente, ¿no? Pues a mí me interesan mucho las fuentes de neutrones. Las fuentes de neutrones que, claro, si tiene una fuente de neutrón que produce 10 elevado a 19 neutrones por segundo, tienes la fusión nuclear con energía positiva con Q mayor que 1. Estupendo. Pero en el camino tienes muchas otras aplicaciones de las fuentes de neutrones. Y para eso no hace falta hacer un tokamak ni hacer no sé qué. Estoy pensando justamente en una fuente de fusión para producir neutrones bastante sencilla, que puede tener unas aplicaciones muy interesantes, por ejemplo, para el escáner en puertos y aeropuertos, para detección de materiales radiactivos o incluso drogas, etcétera, y también para la terapia de captura de boro. Esto ya veremos que va a dar mucho que hablar en el futuro. Bueno, ahora que tenía aquí algunas cosas que me las voy a saltar porque yo creo que ustedes conocen más que yo, pero lo que es interesante es ver el diagnóstico que hace Ángel Pestaña, un investigador del CSIC, y dice, los indicadores del estado del sistema de investigación y desarrollo muestran la existencia de un hiato creciente entre la investigación científica y el desarrollo técnico español. Esto es un diagnóstico que, por desgracia, se repite y la verdad es que pues yo no sé cómo se corrige. No es fácil, obviamente, pero bueno, voy a saltar todo esto que se refiere a las patentes, etcétera, y voy a traer una idea, ¿no? Yo pensaba que este dicho era de Maimónides, pero ayer estuve mirando la guía de Perplejos ayer y no lo encontré. Entonces me han dicho que es de Confucio. Dice, dale un pescado a un hombre. Bueno, lo sabéis perfectamente. Amancio Ortega todos los años está dando 300 millones a la sanidad pública española. ¿Por qué no dedica un poquitín a que se desarrolle sanidad pública, tecnología médica en las empresas privadas españolas? Un poquitín. Lo que hace, yo no lo voy a criticar, me parece fenomenal, pero lo que tenemos que hacer es que en lugar de comprarle a los belgas, ahora sabéis que se han comprado 10 instalaciones de protonterapia, vamos a ser el centro de más densidad de instalaciones de protonterapia del mundo, pues se han comprado todas a Ion Beam Applications, una empresa que yo visité en el año, no sé, 2005 o algo así.
para ver el ciclotrón y los gantries de la protonterapia. Pues aquí vamos a hacer muchas cosas. Habría que hablar con Amancio Ortega, decir, oye, no nos des el pescado, enséñanos a pescar un poquito, danos un poquito de esto, ¿no? Y bueno, todos habéis oído hablar de la famosa frase de que inventen ellos de Unamuno. Yo la verdad es que hablé una vez en una conferencia que me invitaron a dar en Santiago de Compostela, vino un portugués que era físico y que había hablado, muy mayor, se ha muerto ya seguro, que él conocía a Unamuno y me dijo, no, es que lo habéis entendido mal, esto no quería hacer esto. Yo me quedo con otra frase que dice, miremos más que somos padres de nuestro porvenir que no hijos de nuestro pasado. Y termino. Muy bien.